Desde muy temprano. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum madrugó. Y yo creo que ha de haber tenido ese ansioso como cuando, ¿te acuerdas? En aquella época que sabías que te iba a hablar tu novia, pero ¿no? Te daba una cierta emoción, ¿no? Así como maripositas en el estómago. Porque resulta ser que hoy, y desde ayer en la noche, la presidenta anunció que su conferencia mañanera iba a empezar a las 10 de la mañana, porque iba a tener una llamada crucial con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mañana estaba anunciado que iba a entrar en vigor un aumento al 30% en los productos mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, se había mandado una mesa de negociación. Mandaron, como siempre, a Marcelo Ebrard, con su sello de hecho en México, para negociar que se existiera una especie de prórroga. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum, desde muy temprano, habló con el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos publicó nuevamente, desde muy temprano, esta llamada y publicó un mensaje a través de las redes sociales y dice: los aranceles están haciendo a Estados Unidos grande y rico de nuevo. Esto fue antes de la llamada. Quiero hablar de la cronología. Antes de la llamada. Se usaron con éxito contra Estados Unidos durante décadas y junto a los políticos realmente estúpidos, patéticos y corruptos, están teniendo un impacto devastador en el futuro, incluso supervivencia en nuestro país. Ahora la situación ha cambiado por completo. Estados Unidos ha contrarrestado con éxito la avalancha de aranceles. Hace un año Estados Unidos era un país muerto. Ahora es el país más caliente del mundo. Felicidades a todos, publicaba el presidente de los Estados Unidos. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publica en sus redes sociales lo siguiente. Y pone la presidenta de México, dice, házmelo un poquito más grande porque no veo. Bueno, déjamelo saco yo aquí. Es que se los quiero leer, pero la verdad es que no, yo no lo alcanzo a leer. No estoy viejito, déjenme en paz, no lo leo. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum: tuvimos una buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Me acompañaron Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Roberto Velasco en esta llamada telefónica. Por su parte, el presidente de Estados Unidos publicó lo siguiente después de la llamada con la presidenta de México. Dice: acabamos de concluir una llamada de teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fue muy exitosa y mucho más. Estamos llegando a conocernos unos a otros. Las complejidades con el trato con México son diferentes a las de otras naciones porque nuestros problemas y nuestros efectivos en la frontera. Hemos acordado extender por 90 días el periodo del mismo trato, no cambia el plan, del mismo trato que habíamos tenido, para que México continúe pagando un 25% de arancel al fentanilo, por combatir el fentanilo, o más bien por no combatir el fentanilo, 25% en coches, 50% en aluminio y acero y copper, ¿cómo se dice copper? Bronce, cobre. Adicional, México ha acordado a terminar su acuerdo de no aranceles en la frontera, que había muchos. Vamos a hablar con México durante los siguientes 90 días para buscar poder firmar un acuerdo en un periodo de 90 días o más. Presentes en la llamada estuvo J.D. Vance, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y algunos representantes también de intercambio comercial como Jefferson Grill, Chief of Staff, Susie Wills, Deputy Chief of Staff, y bueno, ahí estuvo quienes todos estuvieron, ¿no? Entonces esto fue lo que publicó el presidente de los Estados Unidos. Por su parte, después, en la conferencia mañanera,
la presidenta Claudia Sheinbaum celebre el aplazamiento de 90 días para el aumento de los aranceles a México, aunque las tarifas, escuche usted, de acero, aluminio, fentanilo y autos y cobre se mantengan, no se redujeron, se mantienen, se siguen pagando sin ningún tipo de reducción. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. México ve todo lo que estamos viviendo como un logro. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no ve las cosas igual. Así lo dijo la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, quien asegura que México seguirá pagando los aranceles. Escuchemos. But I do want to reiterate what the president said about Mexico. Mexico is still paying tariffs. They're paying a 25% tariff on fentanyl, 25% tariff on cars, a 50% tariff on steel, aluminum, and copper. And additionally, Mexico has agreed to immediately terminate its non-tariff trade barriers, of which there are many. And as the president said, we will continue to talk to Mexico over the next 90 days with the goal of signing a larger trade deal. The key to this, again, is Mexico has agreed to terminate those non-tariff barriers and to continue to work with us in good faith. Mexico is a very unique situation of all the other countries around the world because, of course, we share our southern border with Mexico, which we've seen an increase in cooperation between Mexico's President Claudia Sheinbaum and our administration on clamping down on drug trafficking and human trafficking at the southern border. We appreciate those efforts and will continue to work in good faith and to continue to have these trade discussions as well. Bueno, ahora sí les voy. Todo esto ha provocado una infinidad de reacciones. Lo primero es el cántico morenista. Tenemos mucha presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum logra lo que nadie ha logrado anteriormente. ¿Qué logró la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿En dónde está el éxito que pregonan a los cuatro vientos? Lo único que se logró por el momento es aplazar 90 días más el hecho de que México se encuentre en la tablita. México, como bien lo dijo la vocera de la Casa Blanca, seguirá pagando los aranceles del 25% de fentanilo, del 25% en los automóviles, en acero, en cobre, que seguirán siendo pagados por el gobierno de México. Las afectaciones siguen siendo exactamente las mismas. Lo único que hicimos con la presidenta Claudia Sheinbaum es darle 90 días más de vida a esta situación. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, pues, ¿qué tanto han hecho? ¿Qué es lo que quieren que les festejemos? Porque el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México están en este, llamémosle, sparring de comercio desde que el presidente Donald Trump llegó al poder. Estamos en un constante estira y afloje en donde a través de lo que nada más puedo categorizar como una especie de terrorismo de Estado, el gobierno de los Estados Unidos ha aterrorizado al comercio mexicano, quitándole al comercio mexicano una enorme cantidad de certidumbre en hacia dónde vamos a parar y cómo vamos a quedar acomodados. Lo que nos queda claro es que el Tratado de Libre Comercio que hoy México tiene firmado con Estados Unidos, con Canadá, en un acuerdo trilateral de comercio, está en la tumba y está acabado. Y eso no es digno de festejarse, no es un logro, al contrario,
Este Tratado de Libre Comercio que se firmó con Carlos Salinas de Gortari, en gran medida ha sido el Tratado de Libre Comercio que nos ha sacado adelante a nivel comercial en nuestro país y que hoy se encuentra en un periodo de nirvana, por llamarlo de alguna forma, en una especie de purgatorio comercial del que no sabemos qué puede llegar a pasar. Tenemos mucha presidenta, eso es lo que gritan. Yo, personalmente, yo no voy a festejar el logro aparente de Claudia Sheinbaum, porque no hay ningún logro que festejar. Un logro hubiera sido que después de intensas negociaciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se hubiera ya para estos momentos llegado a un acuerdo en donde Estados Unidos deje de aterrorizar a nuestro país. Pero queremos hablar de la presidenta de México. Queremos seguir manteniendo este aparente estado de popularidad que cada vez es menor de una presidenta que no ha sabido resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. ¿Cuándo vamos a tener mucha presidenta? Porque si usted me lo pregunta ahorita, en este momento, lo que a México le falta es un liderazgo fuerte. Lo que a México le falta es una presidente o una presidenta, como usted le quiera denominar, que tenga las agallas de empezar a resolver los grandes problemas que tiene México. Yo estoy dispuesto a cantarle loas a la presidenta de México en el momento en el que la presidenta de México comience a asumir las responsabilidades dignas de su mandato. ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? ¿Por qué no le deja de cubrir las nalgas a todos los corruptos que están dentro de su administración, que están dentro de su partido político? ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? Lo vamos a decir en el momento en el que usted rompa los lazos con el narcotráfico que hoy impera en nuestra nación y que de la mano de ellos ustedes gobiernan a este país. ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? Sepárese de esta relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque ya existe una grieta, la grieta tiene que ser mucho mayor. ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? Con mucho gusto. Inicie una investigación en contra de Adán Augusto López y aborde el problema de la coalición que tenía Adán Augusto López aparentemente con un grupo delincuencial como La Barredora, su secretario de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere que digamos, presidenta Claudia Sheinbaum, que tenemos mucha presidenta? ¿Qué le parece si nos entregan las medicinas que nos vienen prometiendo hace más de 7 años y que usted no ha podido llevar a los anaqueles de las farmacias mexicanas? ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? Que se acabe el problema de la extorsión, que los mexicanos podamos tener nuestros negocios y nuestros comercios sin tener el acoso del crimen organizado que nos cobra piso o que nos cobra una cuota para poder operar los negocios de los mexicanos que trabajan de forma honesta. ¿Quiere usted que digamos que tenemos mucha presidenta? ¿Qué le parece si deja de acosar a los empresarios mexicanos? ¿Qué le parece si deja de acusar desde la conferencia mañanera a todo aquel que usted aparente que sea una oposición? Porque le decimos en su cara lo que le tenemos que decir y cómo se está usted equivocando en el manejo y en las riendas de nuestra nación. ¿Quiere, señora presidenta, que nosotros salgamos a defender su administración? Entonces esclarezca, por favor, el problema de Segalmex. Sáquenos a relación qué ha pasado con los más de 900 millones de pesos desviados del gobierno de Avelina en Acapulco. ¿Quiere que le ponga más ejemplos, presidenta, de la corrupción evidente de su gobierno? Transparente los contratos del Tren Maya. Explíquenos por qué hemos pagado más de 5 veces el valor de la refinería de Dos Bocas. Explíquenos, por favor, por qué la Auditoría Superior de la Federación no puede hacer auditorías a la compra de medicamentos que hizo su miserable gobierno. Todos los mexicanos estaríamos dispuestos a gritar a los 4 vientos que tenemos mucha presidenta en el momento en el que usted, presidenta Claudia Sheinbaum, enfrente las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país, que hoy se encuentran dispersas, que hoy ustedes tratan de apagar con otro tipo de discursos para que no hablemos del aparente y evidente problema que tiene su administración. Nada nos daría más gusto, presidenta,
Y no solamente los propios miembros de su partido político. Muchos más dentro de la oposición saldríamos a cantar que tenemos mucha presidenta en el momento en el que usted empiece a asumir las responsabilidades de lo que le fuere dado. Porque ni siquiera estoy hablando que esto que estamos viendo es su culpa. Pero ¿cómo podemos nosotros los mexicanos decir tenemos mucha presidenta cuando sale a contradecir al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE y a muchos otros organismos que ven en el crecimiento nacional de nuestro país algo peyorativo? Cuando usted sale a presumir un crecimiento del 0.7% del Producto Interno Bruto. Yo recuerdo, antes de usted, había un señor que nos prometía crecimientos del 5, del 6% anual. ¿En dónde está, presidenta? México es un país rico. México es un país bello. Quiere que nosotros, los mexicanos, digamos que tenemos mucha presidenta. La conmino, presidenta, a que deje de engañar al pueblo, a que deje de intentar subsanar las heridas con apoyos del bienestar, a que deje de hacer inversiones pedorras, como tener que invertir en chocolates o cafés o tienditas del bienestar. Dejen de jugar a querer ser empresarios y comiencen ustedes, presidenta, por comenzar a hacer gobierno. ¿Quiere, presidenta, que nosotros presumamos los grandes logros de su administración? ¿Qué le parece si sentamos en el banquillo de los acusados a Rubén Rocha? ¿Qué le parece si sentamos en el banquillo de los acusados a Ricardo Monreal? ¿Qué le parece si sentamos en el banquillo de los acusados a Mario Delgado? ¿Qué le parece si sentamos en el banquillo de los acusados a todos aquellos que ilegalmente se han enriquecido a costas del erario público producto de una malograda administración de su gobierno irresponsable, que lo único que hace es cubrirse las nalgas entre ustedes para seguir robándole a la nación? Y en ese momento, presidenta, habremos muchos que saldremos a apoyar su administración, pero alguien tiene que dar el primer paso. Lograr 90 días de prórroga en un acuerdo aparentemente que se va a lograr, que ya sabemos qué va a pasar, presidenta Claudia Sheinbaum. México tiene que abordar sus problemas. México quiere tener mucha presidenta. México espera de usted. Y le voy a decir algo que es muy revelador. No lleva usted ni un año en el gobierno. Todavía no lo cumple. En noviembre se cumplirá el primer año de su administración. Y vea usted nada más el cagadero que tiene detrás de sí. Vea usted nada más la herencia que le dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiere que digamos que hay mucha presidenta? Saque al presidente Andrés Manuel López Obrador de las sombras. Sáquelo de las penumbras, hágalo responsable por sus acciones, independice a las fiscalías, deje de atacar al Poder Judicial, respete la ley, respete la Constitución, haga lo que tiene que hacer como usted lo juramentó en un mandato presidencial de hacer cumplir la Constitución mexicana y no pasársela por el arco del triunfo. Dejen de legislar a lo pendejo. Dejen de inventarse leyes a modo, dejen buscar reformas que solamente los beneficien a ustedes, dejen de atacar el sistema jurídico mexicano y sobre todo, comiencen a defender a la nación, comiencen a defender a nuestra patria, comiencen a defender a los mexicanos, déjenlos de engañar, hábleles con la verdad, porque al final del día es mejor enfrentarte con una cruda realidad que vivir en un mundo de fantasía que al final del día nos va a seguir arrastrando como nación y como patria. Hoy, desde aquí, la invitación no es una felicitación. La invitación es a una reflexión. ¿Quiere usted que digamos que hay mucha presidenta? Le invito a comenzar a ser presidenta